Hola de nuevo, bienvenido a la Universidad de Conciencia, Sabiduría, Flor de Lis. Bueno, hoy estoy muy feliz, muy contenta porque tenemos un gran amigo y un gran ser de luz que es Adolfo Reutemann. Ya lo conoceréis mucho porque está con nosotros colaborando y nosotros colaborando con él en un proyecto maravilloso que tiene que ver con los rollos del Mar Muerto. Adolfo es el curador de los rollos del Mar Muerto y es el director del Santuario del Libro de Israel, entre otras muchas cosas. Y vamos a tener la gran fortuna de tenerlo en una gira por España, presentando algo muy especial que tiene que ver con los rollos del Mar Muerto. Han creado algo maravilloso para que a todo el mundo nos llegue esa información. Y ya sabéis lo importante que es para mí esa información, ¿no? Porque fijaros que al igual que la cábala se abrió al mundo, para todo el mundo, hace más o menos unos 75, 80 años, los rollos del Mar Muerto también fueron descubiertos más o menos en esa época. ¿Para qué? Para esa nueva humanidad que viene y tener la conciencia, la sabiduría y el conocimiento de lo que nos trae. Bueno, no me enrollo más, voy a dejaros con Adolfo. Adolfo, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, maravilla, es un gusto estar contigo. Bueno, cuéntanos cómo nace el proyecto de los rollos del Mar Muerto para llevárnoslo al mundo, porque ya sabemos que los rollos del Mar Muerto están disponibles para quien quiera, ¿no? Creo que en Google tú tecleas rollos del Mar Muerto y puedes encontrar mucha información. Pero el trabajo que vosotros habéis hecho, tanto tú como todo el equipo que te ha apoyado en este proyecto, habéis hecho algo muy especial. Cuéntanos qué nos puede aportar. Bueno, para ubicarlos eh, a los participantes de este encuentro, voy a decir que los manuscritos del Mar Muerto, estos manuscritos judíos hallados en las cuevas de Qumrán entre 1947 y 1956, eh, por muchos el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX, ya llevan 75 años. Este año estamos celebrando el 75 aniversario del descubrimiento. Y en general podemos decir que en esas cuevas de Qumrán se hallaron aproximadamente unos 25.000 fragmentos de manuscritos y una vez reconstruidos tenemos en nuestras manos aproximadamente 1.000 manuscritos. De esos 1.000 manuscritos, el Santuario del Libro, que forma parte del Museo de Israel en Jerusalén, tenemos en nuestra colección 8 manuscritos, pero esos 8 son los más completos y mejor preservados del mundo. Y como toda la gente puede imaginarse, desde un comienzo los investigadores comenzaron a descifrarlos, a investigarlos, a publicarlos, y obviamente todos los materiales que son legibles ya fueron publicados en versiones científicas e incluso también fueron traducidos a lenguas modernas. En el español, por ejemplo, el profesor Florentino García Martínez hizo una magnífica traducción al español de los materiales no bíblicos de Qumrán, llamado precisamente Textos de Qumrán. Pero algo que es muy significativo e incluso llamativo, que en estos 75 años nunca se hizo una publicación dirigida al público en general. En realidad, falto a la verdad, hay una publicación esotérica que fue hecha en la década del 50 en hebreo, en donde trató el profesor Haberman de publicar en ese momento los manuscritos como se los conocía, en una edición, digamos, más accesible al público. Pero más allá de esto, no hay ninguna publicación de los contenidos de los rollos del Mar Muerto que tengan como propósito presentar estos manuscritos al público en general, es decir, al público no especializado. Y entonces hace años atrás propuse en el museo por qué realmente no llevar a cabo un proyecto que tenga como propósito ese, acercar esta verdadera maravilla, a propósito de tu nombre, ¿no? Este gran tesoro espiritual de la humanidad al público en general, porque en última instancia le pertenece a la humanidad.
no le pertenece a los investigadores. Nosotros somos simplemente intermediarios. Y en este sentido era un proyecto, como dije, pionero, porque no hay ninguna edición, digamos, popular de los rollos del Mar Muerto en el mundo en ninguna lengua. Y así comenzamos con el proyecto. Para el caso, yo propuse, como el documento que sea el primero de la serie editorial, el Pesher de Habacuc, el comentario de Habacuc. Y esta obra, que nosotros tenemos un manuscrito y es la única copia de esta obra en el mundo, me pareció que era el mejor candidato porque es una obra que permite, como podemos decir, como puerta de entrada a la comunidad del Mar Muerto, a los rollos, y entonces iba a permitir al público realmente eso, conocerlo, ahora ya en sus contenidos. Porque la gente conoce sobre los esenios, sobre las polémicas, sobre los escándalos, pero si le preguntamos a una persona en la calle, pero dígame, ¿qué dicen los rollos del Mar Muerto? La respuesta es decir, no tengo idea. Y me pareció que después de 75 años había llegado el momento. Y bueno, realmente ese trabajo, ese proyecto, se lo propuse a un investigador joven, pero muy talentoso, en Israel, el profesor Noam Mizrahi. En esa época era profesor de la Universidad de Tel Aviv y hoy es profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén y director del Departamento de Biblia. Y realmente hizo un trabajo magnífico. Mi, mi función en este caso fue no solamente iniciar el proyecto, sino ser el editor general de la serie editorial. Escribí el ensayo introductorio al libro, pero el libro es de él, no mío, ¿sí? Y, y puedo comunicarte que el libro obviamente fue escrito originalmente en hebreo, porque la obra está escrita en hebreo, y el libro ya está a la venta en Israel. En inglés será enviado a prensa en unas semanas más, y en español ya fue lanzado, como bien sabes, hace unos 2 meses atrás en Madrid, en un evento precisamente organizado por la universidad. Tal Yo, cual, tal cual. ¿Sí? yo lo tengo aquí, ¿vale? De verdad, es un tesoro, ¿vale? Para mí, esto es un tesoro y que nos puede abrir muchas puertas, muchas puertas. Si lo lees con el corazón, lo lees con el alma, bueno, se revelan muchos secretos. No sé cómo lo habéis hecho, pero se consiguen revelar muchos secretos y la importancia además, porque este texto de Habacuc, ¿de qué año data? ¿De qué época data? Bueno, el documento está escrito en hebreo. Como dije, es la única copia que se conoce de esta obra en el mundo, es de la época romana, algo así como la primera mitad del siglo primero antes de nuestra era. Y, y esta obra lo que permite es descubrir el pensamiento, la realidad social, política, religiosa, espiritual de los judíos en la tierra de Israel hace más o menos 2050 años. Eh, y, y ciertamente, cuando fueron descubiertos los rollos del Mar Muerto, este era el primer testimonio de un género literario que no sabíamos de su existencia, que son los comentarios. Es decir, los hombres de la comunidad leyeron los oráculos del profeta Habacuc, que vivió hace 2600 años, pero ellos no lo leían como lo leemos nosotros, los investigadores modernos, que tienen como propósito contextualizar las palabras del profeta en la realidad social, política, religiosa de su época, que es la época de los babilonios. El profeta Habacuc vivió antes de la destrucción del primer templo, hace 2600 años. Ellos en realidad lo que creían era que ellos tenían la clave para entender las palabras del profeta Habacuc.
la intención original del profeta, que incluso el mismo profeta no los conocía. Ellos estaban convencidos que ellos entendían mejor los oráculos de Habacuc que el mismo Habacuc. Y en ese sentido, para nosotros, los investigadores modernos, nos permite, por medio de esta interpretación, entender cómo un grupo en la Judea de hace 2050, 2100 años, cómo ellos leían las escrituras, específicamente las palabras del profeta Habacuc. Y por medio de esa interpretación podemos entender mejor a estos hombres, su realidad, sus sueños, sus frustraciones, sus miedos. Es decir, de alguna manera comunicarnos de una manera metatemporal con esos hombres por medio de esta obra. Y por eso me pareció que era el mejor candidato para empezar esta serie editorial, con la esperanza de que en el futuro podamos publicar, siguiendo este modelo editorial, los otros escritos que forman parte de la colección de Santuario del Libro. Muy bien. Una de las cosas que yo me he dado cuenta también al estar leyendo este libro es que nos habla mucho también de la visión que ellos tenían de la luz y de la oscuridad. Entonces es también muy bonito poder llegar a ver cómo ya hace más de 2000 años ellos, tampoco hemos avanzado mucho, ¿no? Creo que no tendríamos que, han pasado 2000 años, ¿no? Podríamos haber avanzado un poquito más, pero yo leyéndolo he sentido, ¿no? Como que tampoco hemos dado un gran salto y que nos pueden enseñar mucho. Este texto a mí me ha enseñado mucho sobre la luz, la oscuridad, el maestro de verdad, el maestro de justicia, el maestro de mentira. Es decir, que seguimos un poquito en la misma situación a nivel espiritual, a nivel religioso y a nivel político, ¿verdad? Bueno, yo creo que aquí tocaste un punto, me parece muy significativo, porque puede ser que muchos de los que están presenciando esta entrevista dicen, bueno, pero yo no soy una arqueóloga, no soy una teóloga o un teólogo, no soy un biblista, ¿por qué me tiene que interesar a mí? ¿Sí? Y yo diría que la enorme ventaja de esta obra es que nos permite entendernos a nosotros con una perspectiva de 2000 años. Porque en última instancia, desde un punto de vista material, obviamente la realidad era muy diferente a la que vivimos nosotros. La realidad política, la realidad social, la realidad material y tecnológica. Pero los hombres fueron, son y serán siempre hombres, con miedos, con frustraciones, con sueños. Y cuando nosotros hablamos de nuestra realidad, obviamente no tenemos ninguna perspectiva, porque vivimos esta realidad. Para tener perspectiva tenemos que tener distancia. Y solamente a la distancia uno puede entender procesos que son de larga duración. Nosotros hoy vivimos en una realidad del instant, ¿no? Todo lo queremos ahora, todo lo queremos entender ahora. Y en realidad es imposible, sencillamente es imposible, porque nosotros somos parte de procesos que comenzaron hace siglos y lo que nos sucede a nosotros también tiene consecuencias que van a ser mucho más allá de nuestras vidas. Precisamente cuando vemos estos rollos entendemos qué le pasaba a los hombres hace 2000 años con problemas que nos recuerdan mucho los problemas de hoy en día. Por ejemplo, si recordás, uno de los temas que aparece una y otra vez en el texto es la corrupción moral y económica. Y obviamente no tengo que explicarle a ninguno de los que están participando qué significa el término corrupción. No hay ninguna sociedad moderna hoy que se salve de esa situación, en donde el pueblo se encuentra frustrado por los políticos que hacen mal manejo de los fondos públicos, que se enriquecen personalmente a despecho de la sociedad toda. Y ese mismo tipo de problemas que nos afectan a nosotros como hombres modernos aparece en esta obra de hace 2100 años. Y si además de eso tenemos en cuenta que estos años son los años en los cuales se va a originar el judaísmo histórico,
y obviamente también los orígenes de la iglesia, el Ujú. interés aumenta mucho más, porque de alguna manera lo que permite es entender ese contexto social, religioso, espiritual, que va a dar nacimiento finalmente a movimientos como el de Juan Bautista, el de Jesús, en la iglesia de Jerusalén. El documento fue escrito antes, es decir, no hace referencia a ellos, pero hoy se transforma en un documento clave para poder entender esa realidad en donde se articulan los orígenes de la iglesia. Sí, totalmente de acuerdo. Yo os recomiendo que lo tengáis, que lo leáis, mirad, la fotografía es una verdadera maravilla, la calidad, bueno, podemos ver aquí el texto original, ¿vale? Cómo estaba escrito, son fotografías del texto. Y bueno, cuéntanos, porque vaya a poder ver, todos los que estáis aquí en España, vaya a poder visitar las conferencias que va a dar Adolfo. Bueno, ahora está en Tenerife, en Santa Cruz, pero el día 17 ya está aquí en Madrid. Y cuéntanos un poquito tu gira. ¿Dónde vas a Bueno, estar? comienzo el día 17 en la Universidad Carlos III, Ujú. y a partir de ahí pasaré a Vitoria, de Vitoria a Barcelona, de Barcelona a Granada, eh, volviendo luego a Madrid el día 21. Y la idea de esta gira, primero es tener un contacto personal con el público. Ahora, digamos, estamos en una era post-pandemia, ¿sí? Cuando simplemente la comunicación era como es contigo ahora por medio del Zoom, ¿no? Y nos vemos en recuadros, Sí, pero como bien sabes, y no te lo tengo que enseñar, que nada puede reemplazar el contacto personal, nada, ¿sí? totalmente de acuerdo contigo. Mm. Digamos, no hay que renegar de los beneficios, de las bondades de la tecnología, pero podemos decir que simplemente lo que permite esa tecnología es un acercamiento inicial con alguien o con algo, pero nada puede reemplazar el contacto personal. Y entonces va a ser la oportunidad para mí de poder encontrarme con públicos diferentes, en marcos diferentes, en donde voy a comentar precisamente esta obra, voy a hablar obviamente del contenido de esta obra, trayendo algunos ejemplos. ¿Por qué es una obra tan importante? Que nos ilumina aspectos de la geopolítica de esos años, de la realidad social, de las polémicas religiosas, en donde podemos ver hombres de carne y hueso. Eh, y en ese sentido, nada puede reemplazar el valor de los escritos, porque cuando nosotros en arqueología excavamos un cementerio o edificios o encontramos artefactos, eh, eh, tenemos obviamente la presencia del hombre, pero no tenemos sus palabras, sus pensamientos. Nosotros podemos inferir ciertas cosas a partir de la cultura material. Aquí tenemos la expresión del espíritu por medio de la palabra. Y en ese sentido, entonces, es como si nos estuviera hablando a nosotros. A pesar que no sabemos quién es el autor, a pesar de que esa persona no tenemos un resto físico, tenemos la palabra, es decir, el espíritu está vivo, comunicándose con nosotros, como si fuera a través de un viaje por el tiempo, Sí, es ¿no? fascinante. Superando el tiempo y el espacio. Y una cosa que creo que también vale la pena comunicarle a las personas es que este libro no es el típico libro denso dedicado a los estudiosos. Fue escrito en un lenguaje que precisamente tiene como propósito dirigirse a una persona no especializada. Eh, eh, en la obra, por ejemplo, presenta una traducción, comentarios históricos, literarios, teológicos, con muy pocas notas, digamos, de especialistas. Son solamente las necesarias para a veces entender ciertos problemas en el texto. Y además es una obra profusamente ilustrada. Y también sobre este caso tengo que mencionar, no solamente tenemos en la obra ilustraciones
eh, arqueológicas, de artefactos o de lugares. No solamente aparecen mapas y diagramas, sino que incluso también aprovechando la riquísima colección de arte que tiene el Museo de Israel, también encontramos obras artísticas que sus temas se conectan con los temas del comentario de Habacuc, mostrando que lo que preocupa a un autor hace 2000 años, le preocupan también a artistas modernos, que son realmente, de alguna manera, los profetas contemporáneos, los artistas. Podemos decir que lo que es particular de esta obra es que es un libro catálogo. Y te puedo comentar que cuando Noam, el autor, lo recibió en sus manos, él dijo, nunca he visto una publicación de los Reyes Mar Muerto así, porque los libros obviamente están dedicados a los estudiosos, con citas en latín, en griego, en arameo, ¿sí? Obviamente para especialistas, son libros densos, con largas explicaciones y disquisiciones textuales, filológicas, históricas, que obviamente el público en general no tiene por qué ser un especialista para poder disfrutar de esos contenidos. En este sentido, el problema no es de ellos, es mío o nuestro. Es decir, yo creo que el gran desafío en este proyecto es cómo crear vasos comunicantes, puentes entre la ciencia pura y el público, que en última instancia es el objetivo de los museos. El museo, de alguna manera, cumple aquí un rol pedagógico muy importante de traducir el conocimiento puro en un lenguaje que sea asequible a la gente. Y obviamente solamente aquellos que lean la obra van a poder decidir si tuvimos éxito o no. Por lo menos hasta ahora hemos recibido buenos comentarios por parte de la gente, que yo diría la única condición o precondición para esta obra es que tengan ganas de crecer espiritualmente, ganas de conocer. No exigimos ningún conocimiento previo, pero sí el entusiasmo y yo diría la esperanza de poder adentrarse en cuestiones del espíritu. Maravilloso. Bueno, pues os recuerdo, va a estar Adolfo, comienza la gira el día 17 en Madrid, el día 18 en Vitoria, el día 19 Barcelona, el día 20 Granada y el día 21 vuelve a Madrid. No lo podéis perder. Además, aquellas personas que vayáis podéis adquirir el libro y que os lo firmen, ¿verdad? Porque además Adolfo es súper amoroso y le va a atender a todo el mundo, ya os lo digo. Es un alma muy especial. Y para aquellos que no os podéis desplazar a estos lugares, podéis adquirir el libro aquí en la universidad, ¿vale? Y durante la semana de gira que Adolfo tiene, va a haber un gran descuento para este libro. El libro, ya veis, que es una maravilla. Está hecho con una calidad impresionante, con unas imágenes impresionantes. Es un libro que es, vamos, es oro, realmente es oro. Entonces tiene un precio que no es alto para la calidad del libro, que son 70 euros, pero para esta semana, del 17 al 21, el precio de este libro será de 60 euros. Y se enviará a donde tenga que enviarse, ¿vale? Con todo el cariño, y aquellos que lo pidáis antes del 21, pues Adolfo os lo va a firmar y yo os lo enviaré firmado por Adolfo. Le vamos a dar muchísimo trabajo, pero sé que lo hace con todo el cariño, ¿verdad? Sí, maravillas. Yo creo que para beneficio del público, convendría al final de esta entrevista que aparezca en pantalla la lista, los lugares, los horarios. Sí, todo va a aparecer. Ahora os lo ponemos todo. Aquí en lista va a aparecer los lugares, las imágenes, los horarios, todo, absolutamente todo. Y sobre todo, para que Perfecto. Y otra vez, el libro. digamos, con la ilusión de encontrar el público, podemos contar realmente que en ocasión del evento, ¿no?, de Cumbre Magdala de julio, creo, si no recuerdo mal, firmé aproximadamente cerca de 100 libros. Sí. ¿Sí? Se dio un buen trabajo en la cumbre, sí. Sí. Y como decimos en Israel, son problemas de ricos esos. Es decir, porque en última instancia,
todo el propósito de este proyecto obviamente muy complejo, que comenzó hace muchos años. Es un tipo de publicación que nunca se hizo antes en el Museo de Israel, y como dije, nunca antes se intentó de publicar los rollos del Mar Muerto en este formato. Por eso tuvimos que pensar detalles de cero, porque nosotros no los conocíamos o no imaginábamos cómo tenía que ser para que llegue al público, pero todo ese propósito es para que le llegue a la gente. Y por ahí, para terminar, creo que podemos terminar con un mensaje. Los rollos del Mar Muerto, sin duda, son el mayor tesoro espiritual del pueblo judío. El pueblo que ha traído al mundo una de las cumbres del espíritu humano, como es la Biblia hebrea. Pero de la misma manera que la Biblia hebrea hace ya siglos que dejó de ser solamente del pueblo judío y forma parte de la humanidad, los rollos del Mar Muerto, a pesar de que solamente fueron descubiertos hace 75 años, forman parte de esa categoría de tesoros de la humanidad. Y por eso creo que esta posibilidad de que les pueda llegar estas obras en la lengua de uno, ¿no? En español. Es decir, en donde las personas no se les exige saber latín, griego, arameo, hebreo, ¿sí? Para poder leer la obra. Simplemente lo que dije, tienen que tener ganas de aprender, ganas de estudiar, ganas de descubrir un nuevo horizonte espiritual que, como dije, no solamente les permite entender mejor el pasado, sino entender también nuestro presente. Muy bien, pues ya lo sabéis, la verdad es que es un tesoro espiritual que cada uno tendríamos que tener uno en nuestra casa, que deberíamos de leerlo y releerlo, de verdad, porque es una conexión súper bonita. Además, está muy bien escrito, muy bien explicado, un niño puede entenderlo perfectamente y como ha dicho Adolfo, esto es un gran tesoro que nos dejaron hace más de 2000 años y que hemos recuperado ahora y que tenemos la oportunidad de tenerlo para nosotros, de leerlo, de releerlo, de entender los problemas que tenían y también qué cosas no hicieron o hicieron para solucionar, con lo cual eso nos ayuda también al momento que estamos viviendo ahora de nuestra humanidad. Así que, Adolfo, gracias, de verdad, porque sé que tienes que seguir con tu gira ahí en Tenerife, pero nos vemos aquí, nada, en un par de días, nos vemos aquí en la península, empezando por Madrid. Bendiciones, de verdad, y que lo disfruten mucho. Y os digo, ir a sus conferencias. Podría hacerle un montón de preguntas, él os contesta todo, de verdad, que lo hace con mucho cariño y con mucho amor. Veréis que es una persona muy, muy, muy especial. Así que os animo a que viváis la experiencia y que podéis estar compartiendo y alimentándonos de su sabiduría. Gracias, Adolfo, de verdad, por estar aquí. Gracias, Maravilla, y si Dios quiere nos encontramos en unos días más. Saludos desde Tenerife.